Bienvenidos a The Deep Dive. ¿Listos para una inmersión profunda? Hoy nos adentramos en el mundo de los agentes de AI. Suena emocionante. Lo es, créeme. Vamos a explorar este artículo, Agents. Lo escribieron Julia Wiesinger, Patrick Marlow y Vladimir Buskovich. Son investigadores de Google AI. Interesante. Google AI siempre está a la vanguardia. Totalmente. Y la pregunta que este artículo plantea es, ¿te has preguntado alguna vez cómo la IA puede interactuar con el mundo real? No solo procesando información, sino realizando acciones. Es una pregunta clave. De hecho, muchos investigadores se están enfocando en eso. Pasar de modelos de IA a agentes de IA. Exacto. Y para entender este concepto, el artículo usa una analogía muy útil, la del chef. Ah, sí, me encanta esa analogía. Es muy visual. Un chef, para crear un platillo delicioso, necesita observar su entorno, ¿no? Seleccionar los ingredientes adecuados, seguir una receta, usar herramientas específicas. Claro, con un buen cuchillo o una batidora. Ah, exacto. Y de la misma manera, un agente de IA observa el mundo, utiliza herramientas y sigue un plan para alcanzar un objetivo específico. Es una forma muy clara de visualizar cómo un agente de IA opera. Pero, ¿cuál es la diferencia fundamental entre un modelo de IA y un agente de AI? Bueno, un modelo de IA, como una red neuronal, está limitado a los datos con los que fue entrenado. Su conocimiento se basa en esa información nada más. Ya veo. Es como un estudiante que solo ha leído un libro, su conocimiento está limitado a ese libro. Exacto. En cambio, un agente de IA puede acceder a información externa, puede usar herramientas para obtener información actualizada. Entonces, un agente puede consultar una base de datos o incluso interactuar con una API. Exactamente. Puede ir más allá de su conocimiento inicial y acceder a información dinámica del mundo real. Es como si tuviera acceso a una biblioteca universal en constante expansión. Me gusta esa imagen. Y no solo eso, un modelo de IA maneja interacciones individuales. Un agente, en cambio, gestiona un historial continuo de conversación. Ah, entiendo. Es como una conversación con un chatbot. Un modelo de IA solo respondería a la última pregunta. Un agente recordaría todo lo que se ha dicho anteriormente. Exactamente. Como si tuviera memoria a largo plazo para comprender el contexto. Eso sí que marca una diferencia. Totalmente. Y si miramos la tabla del artículo, esa que compara modelos y agentes, vemos otras diferencias clave. Los agentes, a diferencia de los modelos, tienen herramientas y capas de lógica integradas. ¿Y qué implicaciones tiene esto para las capacidades de la gente? Bueno, esto le permite a la gente realizar acciones más complejas, tomar decisiones más informadas. Piensa en un agente que gestiona tu agenda. No solo puede programar citas, sino que puede considerar tu ubicación, el tráfico e incluso tus preferencias al tomar decisiones. Suena a que simplificaría mucho la vida. Sin duda. Los agentes de IA tienen el potencial de automatizar tareas complejas. Impresionante. Para entender mejor cómo logran esto, creo que es necesario analizar la arquitectura de un agente de IA. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo se estructura un agente? El artículo nos presenta un esquema visual. Está en la figura 1. Describe los 3 componentes principales: el modelo, las herramientas y la capa de orquestación. Interesante. 3 componentes, como un buen equipo. ¿Puedes explicarnos un poco más sobre cada uno? Por supuesto. Empecemos por el modelo. Es el cerebro de la gente, el que toma las decisiones. Puede ser una red neuronal, un modelo de lenguaje extenso o cualquier otro tipo de modelo de IA. Y las herramientas, supongo, son los instrumentos que le permiten interactuar con el mundo exterior. Exacto. Las herramientas son el puente entre la IA y la realidad. APIs, bases de datos, motores de búsqueda, cualquier sistema que le permita a la gente acceder a información o realizar acciones en el mundo real. Ya veo. ¿Y la capa de orquestación, cuál es su función? Esa capa coordina todo el proceso. Define cómo la gente recibe la información, cómo usa las herramientas, cómo toma decisiones. Es como el director de orquesta, ¿no? El que guía a todos los músicos para que la sinfonía suene perfecta. Exactamente. La capa de orquestación es la que le da sentido a todo el sistema. Entiendo. Y hablando de herramientas, el artículo se centra en 3 tipos principales: extensiones, funciones y almacenes de datos. Sí, esas son las herramientas clave que permiten a los agentes interactuar con el mundo real. Me intriga saber más sobre cada una. Empecemos por las extensiones. ¿Cómo funcionan? ¿En qué se diferencian de las otras? Bueno, las extensiones simplifican la interacción con las APIs. Imagina que quieres que un agente reserve un vuelo. La extensión le enseñaría a la gente cómo usar la API de una aerolínea para buscar vuelos, comparar precios y hacer la reserva. Es como si la extensión le diera a la gente un manual de instrucciones para usar la API. Exactamente. Y una de las ventajas es que las extensiones se pueden usar con múltiples APIs. Una extensión para reservar viajes podría usarse con las APIs de diferentes aerolíneas, hoteles, agencias de viajes. Eso las hace muy versátiles.
¿Y las funciones? ¿En qué se diferencian de las extensiones? A diferencia de las extensiones que se ejecutan del lado de la gente, las funciones se ejecutan del lado del cliente. Del lado del cliente. ¿Qué significa eso? Significa que la gente no hace la llamada a la API directamente. Proporciona las instrucciones para que la llamada se realice en el dispositivo del usuario. Entiendo. Entonces, si un agente necesita acceder a información sensible que solo está disponible en el dispositivo del usuario, las funciones serían la opción ideal. Exactamente. Por ejemplo, un agente que te ayuda a planificar tu ruta en bicicleta. La función podría acceder a los sensores de tu teléfono para obtener información sobre tu ubicación, la velocidad del viento y usar esa información para calcular la mejor ruta. Es una forma muy inteligente de combinar la inteligencia de la gente con la información del dispositivo. Así es. Y el artículo nos da un ejemplo. Un agente que actúa como un concierge de viajes. Me encanta ese ejemplo. Imagina que le pides a la gente que te recomiende ciudades para un viaje de esquí. A ver. El agente, en lugar de darte una simple lista, usa una función para generar un JSON, con las ciudades y tus preferencias. Ese JSON se envía a la app del cliente, que usa la API de Google Places para obtener imágenes, reseñas y otra información de las ciudades. O sea, el agente da la información esencial y la app del cliente la enriquece. Exactamente. Y esto es solo un ejemplo. Las funciones tienen muchas aplicaciones. Qué impresionante. Y ahora hablemos de los almacenes de datos. ¿Qué papel juegan en la arquitectura de la gente? Los almacenes de datos son como una biblioteca dinámica. El agente puede consultarla para obtener información actualizada. A diferencia de un modelo que solo tiene acceso a los datos con los que fue entrenado, un agente puede usar almacenes de datos para acceder a información en constante evolución. Es como si el agente tuviera acceso a una Wikipedia que se actualiza en tiempo real. Exactamente. Y un ejemplo común de esto es en las aplicaciones RAG, generación aumentada por recuperación. Aplicaciones RAG. ¿Qué son exactamente? Son aplicaciones que amplían el conocimiento de la gente, le dan acceso a diferentes tipos de datos, contenido web, archivos PDF, hojas de cálculo y mucho más. Es como si le dieran a la gente un pase VIP a un repositorio de información gigantesco. Exacto. Y para acceder a esa información, los almacenes de datos utilizan bases de datos vectoriales. Bases de datos vectoriales. Suena complejo. No te preocupes, es más sencillo de lo que parece. Una base de datos vectorial almacena en forma de vectores. Son representaciones matemáticas de los datos. Cuando un agente busca información, la consulta se transforma en un vector y la base de datos encuentra los vectores más similares, que corresponden a la información más relevante. Es como si la gente buscara en un mapa de conceptos, ¿no? Donde cada punto representa un fragmento de información. Una excelente analogía. El artículo nos muestra un diagrama. Describe el ciclo de vida de una solicitud de usuario en un sistema RAG. A ver, ¿cómo funciona ese ciclo? Primero, la consulta del usuario se convierte en un vector. Luego, ese vector se compara con los vectores de la base de datos para encontrar los más similares. O sea, se hace una búsqueda por similitud. Exacto. Una vez que se encuentran los vectores más similares, se recupera la información y se la envía a la gente. Y el agente, usando esa información, formula una respuesta precisa y completa. Así es. Y para ilustrar este proceso, el artículo nos presenta un ejemplo. Una aplicación RAG que usa el razonamiento React. React, me suena familiar. ¿No era uno de los métodos de razonamiento que mencionamos antes? Sí, React permite a los agentes razonar y actuar de forma más efectiva. En este ejemplo, el agente usa React para comprender la consulta del usuario, buscar información en el almacén de datos y formular una respuesta coherente. Es como si React le diera a la gente un mapa mental para navegar por el laberinto de la información. Exactamente. Y con esto hemos cubierto las 3 herramientas principales que los agentes utilizan: extensiones, funciones y almacenes de datos. ¡Wow! Hemos aprendido mucho sobre cómo los agentes acceden a la información y actúan en el mundo real, pero aún queda mucho por explorar. Sin duda, apenas hemos arañado la superficie. Y antes de continuar, les recordamos a nuestros oyentes que para seguir explorando temas de Machine Learning e inteligencia artificial, los invitamos a suscribirse al newsletters IAA en Data Insights y seguirnos en LinkedIn y X. Excelente recordatorio. Ahora sí, sigamos adentrándonos en el mundo de los agentes de IA. Entonces ya entendemos cómo acceden a la información y cómo actúan en el mundo real. Pero ¿cómo podemos mejorar su rendimiento? ¿Cómo los hacemos más eficientes? Es una pregunta clave. Al final, queremos que los agentes resuelvan problemas complejos de forma autónoma. ¿Cómo les damos las habilidades para eso? El artículo nos habla del aprendizaje dirigido. Se enfoca en enseñar a los modelos cuándo y cómo aplicar herramientas para obtener mejores resultados. Imagina, por ejemplo, que queremos un agente experto en traducir del español al inglés. Claro, como especializar a la gente en un área específica.
para que la traducción sea más precisa, más fluida. Exactamente. Y hay diferentes técnicas. El artículo menciona 3. Aprendizaje en contexto basado en recuperación y aprendizaje basado en ajuste fino. Suenan sofisticadas. ¿Podrías explicar cada una con más detalle? Por supuesto. El aprendizaje en contexto es como darle al modelo una indicación, herramientas y algunos ejemplos durante el tiempo de inferencia. Y así aprende sobre la marcha cómo y cuándo usar esas herramientas para una tarea. O sea, el modelo aprende de la experiencia, como un traductor humano que se vuelve más fluido a medida que traduce más textos. Exacto. El aprendizaje en contexto basado en recuperación va un paso más allá. En este caso, la indicación del modelo se complementa dinámicamente con información, herramientas y ejemplos que se recuperan de una memoria externa, como un almacén de datos. Entonces, en lugar de solo tener unos pocos ejemplos a mano, el modelo puede acceder a una base de conocimientos mucho más amplia. Así es. Imagina a nuestro traductor con acceso a una biblioteca completa de diccionarios, gramáticas y textos bilingües. Sería como tener un equipo completo de traductores a su disposición. Exactamente. Y finalmente, tenemos el aprendizaje basado en ajuste fino. Aquí entrenamos al modelo con un conjunto de datos más amplio, con ejemplos específicos antes de la inferencia. Es como si le diéramos al traductor un curso intensivo de traducción especializada, ¿no? Antes de que empiece a trabajar en un proyecto específico. Una excelente analogía. El aprendizaje basado en ajuste fino permite al modelo especializarse en un dominio particular. Ya veo. Cada técnica tiene sus ventajas y desventajas. ¿Cómo elegir la más adecuada? Depende de varios factores: el tipo de tarea, la disponibilidad de datos, los recursos computacionales. A veces lo mejor es combinar técnicas para crear un sistema más robusto. Como un chef que combina ingredientes y técnicas para crear un platillo único. Exacto. Y hablando de herramientas para desarrollo de agentes, el artículo menciona 2 bibliotecas de código abierto, LangChain y LangGraph. LangChain y LangGraph. ¿Para qué sirven? Son herramientas que permiten a los desarrolladores crear agentes personalizados de forma más sencilla. LangChain, por ejemplo, permite encadenar diferentes acciones y llamadas a herramientas para responder a consultas. Como si fueran bloques de construcción para crear agentes a medida. Exactamente. Y el artículo nos da un ejemplo de cómo LangChain puede usarse para construir un agente que responde a una pregunta compleja. ¿Qué tipo de pregunta? La pregunta es: ¿contra quién jugaron los Texas Longhorns en fútbol americano la semana pasada? ¿Y cuál es la dirección del estadio del otro equipo? Esa pregunta requiere varios pasos. ¿Cómo se las arregla el agente? Primero, usa una herramienta de búsqueda web para encontrar el calendario de los Longhorns. Luego, analiza el calendario para ver contra quién jugaron la semana pasada. O sea, investiga en la web para obtener la información básica. Exactamente. Y una vez que sabe contra quién jugaron, usa la API de Google Places para obtener la dirección del estadio. Impresionante. Encadena 2 herramientas para responder a una pregunta compleja. Así es. LangChain facilita la creación de este tipo de agentes, que combinan herramientas y razonamiento. Es fascinante cómo la combinación de modelos, herramientas y técnicas de aprendizaje da lugar a agentes tan poderosos. Pero, ¿cómo llevamos estos agentes de laboratorio al mundo real? ¿Cómo construimos aplicaciones con ellos? Para eso tenemos Vertex AI, una plataforma de Google que proporciona un entorno para construir aplicaciones de agentes a nivel de producción. Vertex AI. He oído ese nombre. ¿Cómo facilita el desarrollo de aplicaciones con agentes? Vertex AI integra todas las piezas que hemos discutido: modelos, herramientas, la capa de orquestación, pero además ofrece herramientas para construir interfaces de usuario, marcos de evaluación, mecanismos de mejora continua. O sea, no solo nos da los ingredientes, sino también las herramientas para cocinar. Exactamente. Vertex AI simplifica el proceso de desarrollo. ¿Y qué tipo de herramientas específicas ofrece? Por ejemplo, Vertex Agent Builder permite definir los objetivos, instrucciones, herramientas y ejemplos del agente usando lenguaje natural. También tenemos Vertex Extensions, que da acceso a una biblioteca de extensiones para interactuar con APIs. O sea, nos da herramientas predefinidas para no tener que empezar de cero. Exacto. Y además, Vertex AI ofrece Vertex Function Calling para usar funciones y Vertex Example Store para almacenar ejemplos de entrenamiento. Suena a una plataforma muy completa. Lo es. Y para que veas cómo se puede usar, el artículo muestra un diagrama de arquitectura de ejemplo. ¿Cómo es esa arquitectura? Incluye una interfaz de usuario, un motor de razonamiento, un gestor de herramientas, un almacén de datos, un sistema de aprendizaje. La interfaz permite a los usuarios interactuar con el agente. El motor de razonamiento procesa las consultas y toma decisiones. El gestor de herramientas maneja el acceso a las herramientas externas. El almacén de datos guarda la información relevante. Y el sistema de aprendizaje se encarga de mejorar el rendimiento de la gente con el tiempo.
Bastante complejo, pero bien organizado. Sí, y Vertex AI facilita la implementación de esta arquitectura. Proporciona todos los componentes y un entorno de desarrollo integrado. Entonces, si alguien quiere empezar a construir aplicaciones de agentes, Vertex AI es un buen punto de partida. Sin duda. Y el artículo enlaza a la documentación de Vertex AI, donde hay un ejemplo de arquitectura preconstruida. Perfecto. Hemos cubierto mucho terreno, desde lo básico hasta plataformas para implementar agentes. Pero, ¿qué nos depara el futuro? Buena pregunta. El artículo menciona que una de las áreas más prometedoras es el encadenamiento de agentes. Combinar varios agentes especializados para resolver problemas complejos de manera más eficiente. Como un equipo de superhéroes, cada uno con sus habilidades. Exactamente. Imagina un agente que gestiona la reserva de un viaje. En lugar de crear un agente que haga todo, puedes encadenar varios agentes especializados. Uno para vuelos, otro para hoteles, otro para actividades. Así, cada agente se enfoca en lo que mejor sabe hacer. Así es. Y la clave es la comunicación entre agentes. Cada agente debe entender la salida del agente anterior para usarla como entrada para su propia tarea. Como una cadena de producción. Exactamente. Y el artículo destaca el potencial del encadenamiento de agentes para resolver problemas complejos en diversas industrias. Es emocionante. Imagina un agente que combina análisis de mercado con gestión de campañas publicitarias. Exacto. O un agente que integre el diagnóstico médico con la investigación de tratamientos. Fascinante. El encadenamiento de agentes puede transformar la forma en que abordamos los problemas. Sin duda. Es importante recordar que el desarrollo de estas arquitecturas complejas, con o sin encadenamiento, requiere un enfoque iterativo. Experimentar, analizar, mejorar continuamente. No hay una receta mágica. Es un proceso de aprendizaje y adaptación. Exacto. Y aunque cada agente es único, debido a la naturaleza generativa de los modelos de lenguaje, al comprender los principios básicos, podemos crear aplicaciones que aprovechen al máximo la IA. Sin duda, hemos aprendido mucho sobre los agentes, desde sus componentes hasta las técnicas para su desarrollo y las plataformas que lo facilitan. Y hablando de aprendizaje y adaptación, el artículo también menciona los métodos para mejorar el rendimiento de los agentes a través del aprendizaje dirigido. Ah, sí. En la parte anterior comenzamos a hablar de eso. Mencionaste el aprendizaje en contexto, el aprendizaje en contexto basado en recuperación y el aprendizaje basado en ajuste fino. Exactamente. Cada enfoque tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? En términos de velocidad, costo, latencia. La clave es combinar estas técnicas para crear agentes más robustos y adaptables. ¿Podrías darnos ejemplos concretos de cómo se aplican? Claro. Imagina un agente que redacta correos electrónicos. Con el aprendizaje en contexto le damos a la gente algunas indicaciones básicas y ejemplos de correos bien escritos. El agente aprende de esos ejemplos y puede generar nuevos correos que sigan un estilo similar. Como si tuviera un asistente que le muestra cómo redactar correos profesionales. Exacto. Ahora, con el aprendizaje en contexto basado en recuperación, el agente tendría acceso a una base de datos de correos electrónicos. Al recibir una nueva solicitud, el agente busca en la base de datos ejemplos relevantes y los usa como inspiración. Como tener una biblioteca de plantillas de correo electrónico. Así es. Y por último, con el aprendizaje basado en ajuste fino, entrenamos al agente con un conjunto de datos masivo de correos específicos de una industria. El agente se especializa en redactar correos con un estilo y vocabulario específicos. Entiendo. Es como si el agente hiciera una maestría en redacción de correos para un sector específico. Exactamente. La combinación de estas técnicas nos permite crear agentes altamente especializados y adaptables. Fascinante. Y hablando de especialización, ¿qué aplicaciones prácticas podemos esperar ver con el avance de la tecnología de agentes? Las posibilidades son infinitas. Agentes que nos ayudan a gestionar nuestras finanzas, que nos asesoren en nuestra salud, que nos enseñen idiomas, que automaticen tareas, que nos entretengan con juegos. Un futuro emocionante. Pero ¿cuáles son los desafíos que aún tenemos que superar? Uno de los principales es la seguridad. Debemos asegurarnos de que los agentes actúen de forma ética y responsable, que no se usen para fines maliciosos. Es un punto crucial. La seguridad y la ética son fundamentales en el desarrollo de cualquier tecnología, especialmente en IA. Totalmente de acuerdo. Otro desafío es la escalabilidad. Encontrar formas de construir agentes que manejen grandes volúmenes de datos y que se adapten a entornos complejos y cambiantes. Que sean robustos y flexibles para operar en el mundo real. Así es. Y por último, debemos seguir investigando para mejorar la capacidad de razonamiento y aprendizaje de los agentes, que comprendan el contexto, tomen decisiones inteligentes y aprendan de sus experiencias. Es un camino emocionante que apenas estamos comenzando a explorar. Y con eso llegamos al final de nuestra inmersión en el mundo de los agentes de IA. Hemos explorado sus componentes, las herramientas que utilizan, las técnicas de aprendizaje y las plataformas que facilitan su desarrollo.
Espero que esta inmersión haya sido tan fascinante para ti como para mí. Los agentes de IA son una tecnología con un potencial enorme. Sin duda. Y a todos nuestros oyentes, gracias por acompañarnos. Los invitamos a seguir explorando el mundo de la inteligencia artificial y a compartir sus ideas y preguntas con nosotros. Hasta la próxima.